Hola y bienvenidos a este emocionante video sobre la realidad virtual y la realidad aumentada. En este video exploraremos el maravilloso mundo de la tecnología que está cambiando la forma en que experimentamos la realidad. ¿Alguna vez soñaste con experimentar mundos inimaginables? ¿O tal vez te gustaría hacer realidad tus fantasías o sueños más profundos? Bueno, eso es exactamente lo que la realidad virtual y la realidad aumentada hacen por nosotros. Están convirtiendo nuestros sueños y fantasías en realidades y experiencias palpables. La realidad virtual es una tecnología que sumerge al usuario en un entorno completamente digital generado por computadora, a través del uso de dispositivos como cascos o gafas VR. La realidad virtual crea una experiencia inmersiva que puede variar desde videojuegos realistas hasta simulaciones educativas o aplicaciones terapéuticas, mientras que la realidad aumentada, o AR por sus siglas en inglés, es una tecnología que combina elementos del mundo real con elementos virtuales, superponiendo información digital en el entorno físico del usuario. Esto se logra a través de dispositivos como los teléfonos inteligentes, gafas especiales o visores de AR. Esta tecnología se puede utilizar en juegos móviles, asistencia en la industria o en la propia educación. La idea de la realidad virtual se remonta a la década de los 60, cuando científicos como Ivan Sutherland desarrollaron los primeros dispositivos de VR primitivos. Sin embargo, la realidad virtual realmente despegó en la década de los 90, con la introducción de los sistemas más avanzados y asequibles. Desde entonces ha evolucionado continuamente, con empresas como Oculus Rift o HTC Vive liderando la revolución de la realidad virtual en la década del año 2010. Por otro lado, la realidad aumentada ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, pero sus raíces se pueden rastrear hasta investigaciones en la década de los 60. Pero no fue hasta principios de los 2000 cuando comenzaron a surgir aplicaciones prácticas de realidad aumentada, especialmente en campos como la publicidad o la medicina, con el lanzamiento de dispositivos como Google Glass y el auge de aplicaciones de realidad aumentada en teléfonos inteligentes. Esta tecnología se ha vuelto más asequible y versátil. Cuando hablamos de realidad virtual, el hardware desempeña un papel esencial para adentrarnos en mundos virtuales. Algunos componentes claves son el HMD, el Head Mounted Display, es el casco o las gafas de realidad virtual, es el corazón de la experiencia. Un ejemplo podría ser el PlayStation VR. Otro ejemplo de software, o sea de hardware, podría ser los controladores de mano. Estos dispositivos permiten interactuar con el entorno virtual. Los Oculus Touch y los controladores de Steam VR son algunos ejemplos. Y el software para la realidad aumentada podría ser el Steam VR, que es una plataforma de Valve que ofrece una amplia variedad de juegos y experiencias en realidad virtual. La Oculus Store es una tienda oficial de Oculus que ofrece contenido exclusivo para los dispositivos Oculus. El Unity y el Unreal Engine son dos principales herramientas de desarrollo para crear aplicaciones y juegos en realidad virtual. Ahora hablaremos del hardware necesario para la realidad aumentada. Las gafas de realidad aumentada son dispositivos como las HoloLens de Microsoft y las Magic Leap One, que ofrecen experiencias de realidad aumentadas al superponer los elementos digitales en el mundo real. También los smartphones y tablets son dispositivos, muchos dispositivos móviles tienen capacidades de realidad aumentada gracias a cámaras avanzadas y software especializado. Mientras que el software para la realidad aumentada destacan el ARKit para iOS y el ARCore para Android.
que son plataformas que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones de realidad aumentada para dispositivos móviles. El Unity y Unreal Engine, que al igual que para la realidad virtual, son herramientas que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada. Así que en resumen, el hardware y el software son los bloques de construcción esenciales que permiten tanto a la realidad virtual como a la realidad aumentada en el mercado actual brindar experiencias sorprendentes. A continuación les presentaré algunas diferencias técnicas entre la realidad virtual y la realidad aumentada. En la realidad aumentada, el usuario se sumerge por completo en un entorno virtual. Todo lo que ve y experimenta es generado por computadora y no ve el mundo real a su alrededor mientras está inmerso. Mientras que en la realidad virtual, los elementos virtuales se superponen al mundo real. El usuario aún verá su entorno real, pero con adiciones digitales. Otra diferencia podría ser el hardware y los dispositivos. Para experimentar la realidad virtual se utilizan cascos o gafas de realidad virtual que cubren completamente los ojos y a menudo incluyen sensores de seguimiento para detectar los movimientos del usuario. Mientras que los dispositivos para experimentar la realidad virtual varían desde aplicaciones en dispositivos móviles o tablets hasta gafas o visores especiales. Y los usos para la realidad virtual tenemos el entretenimiento y videojuegos. La realidad virtual ha revolucionado la industria del entretenimiento al ofrecer experiencias de juegos inmersivas. También tenemos la educación y la capacitación. La realidad virtual se utiliza para la educación, para la capacitación y la educación en una variedad de campos como la medicina, la aviación o la industria militar. También se utiliza en la terapia y la salud mental. La realidad virtual se utiliza para tratar trastornos como el trastorno de estrés postraumático o la ansiedad. Mientras que algunos campos en los que se utiliza la realidad aumentada son la navegación y asistencia en tiempo real. Las aplicaciones de realidad aumentada en el smartphone proporcionan direcciones en tiempo real, información sobre puntos de interés del usuario y superposición de datos útiles en el entorno físico del usuario. También sirve para la publicidad interactiva. La realidad aumentada se utiliza en campañas publicitarias para crear experiencias interactivas. Por ejemplo, los anuncios impresos pueden cobrar vidas al escanearlos con una aplicación de realidad aumentada. También sirve para aplicaciones de mantenimiento y reparación en entornos industriales y de servicio. La realidad aumentada se utiliza para proporcionar información en tiempo real a los técnicos y trabajadores. Los dispositivos de realidad aumentada pueden superponer datos de mantenimiento en maquinaria o equipos, lo que facilita la detección y resolución de problemas. Ahora veremos los inconvenientes de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Primero veremos los inconvenientes en la realidad virtual. Uno podría ser el costo de entrada. Los sistemas de realidad virtual de alta calidad, como los cascos y los computadores necesarios para ejecutar las experiencias de realidad virtual, pueden ser muy costosos. El aislamiento social. La inmersión total en un entorno virtual puede llevar al aislamiento social. Los usuarios de VR a menudo están desconectados del mundo real y de la interacción física con otros, lo que puede llevar un impacto negativo en las relaciones personales. Náuseas y mareos. Algunas personas experimentan mareos o náuseas cuando utilizan dispositivos de VR, un fenómeno conocido como cinetosis. Inconvenientes en la realidad aumentada. Algunos inconvenientes podrían ser las limitaciones técnicas, porque la realidad aumentada todavía enfrentan desafíos técnicos como la precisión en el seguimiento de objetos y la detección de entornos en tiempo real. Estos problemas pueden llevar a superposicionamientos incorrectos o inestabilidades en los
experiencias de usuario. La privacidad y la seguridad. La realidad aumentada plantea preocupaciones de privacidad, ya que puede recopilar datos sobre el entorno y sobre el usuario. Interacción natural limitada. Aunque ha habido avances significativos, la interacción natural con la realidad aumentada todavía no es tan intuitiva como los objetos del mundo real. Ahora hablaremos sobre lo que le espera al futuro de la realidad aumentada y la realidad virtual. Bueno, yo creo que para la realidad virtual habrá una mejora impresionante de la calidad visual. Será mucho más realista con pantallas de alta resolución y de seguimiento ocular. Habrá una mejora en la accesibilidad, porque creo que los costos disminuirán haciéndolo más accesibles para todo el público en general. La interacción será mucho más natural, las interfaces se volverán más intuitivas con gestos y seguimientos con movimientos avanzados. Mientras que en la realidad aumentada yo creo que estará más presente en las gafas, así como de gafas naturales, en los lentes y en los dispositivos portátiles como en los celulares, las tablets, será mucho más integrado. Y también en la educación se aplicará para muchas mejores capacitaciones y educación. También en el comercio y en la publicidad se utilizará una experiencia de compra mucho más interactiva con la realidad aumentada. En resumen, la realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías que se están transformando la forma en que experimentamos el mundo digital y físico. La realidad virtual nos sumerge en mundos virtuales ofreciendo experiencias inmersas y oportunidades en campos como el entretenimiento, la educación y la terapia. Por otro lado, la realidad aumentada superpone elementos digitales en nuestro entorno real, lo que tiene aplicaciones en la navegación, la publicidad y la industria. Ambas tecnologías tienen sus ventajas y desafíos. La realidad virtual afronta la barrera del costo y el aislamiento social, mientras que la realidad aumentada se enfrenta a desafíos técnicos y preocupaciones de privacidad. No obstante, se espera que en el futuro la calidad y la accesibilidad de ambas tecnologías mejoren significativamente, permitiendo una integración más natural y una integración más amplia en la vida cotidiana. En última instancia, la realidad virtual y la realidad aumentada están en constante evolución, y su impacto en nuestra sociedad y la forma en que vivimos y aprendemos y trabajamos seguirá creciendo en los próximos años. Estas tecnologías prometen un futuro emocionante y lleno de posibilidades.